Soy un hombre de 23 años, lo bastante mayor como para tener todos los problemas de adulto que solíamos temer de niños, y lo bastante joven como para recordar todo lo que esperaba que fuera la edad adulta. La edad me curó de la mayoría de sus sueños, pero una parte obstinada de mi asombro juvenil se aferró a mí con fuerza cuando entré en mi primer apartamento. Olía raro, era pequeño. Estaba claro que el papel pintado no se había renovado desde la Guerra Fría, y el ruido de la carretera era enloquecedor. Pero esa pequeña parte de mi infancia, que tan obstinadamente me había perseguido durante los últimos 5 años de mi vida, finalmente gritó de alegría cuando deshice las maletas. Era mía. Podía dormir donde quisiera, hacer la limpieza a mi antojo, y maldita sea, dejaba los platos en remojo toda la noche si me daba la gana. Era una mierda, ya estaba abarrotado, pero era mío. Unas pequeñas y muy dignas lágrimas pueden haber salpicado mis mejillas al pensarlo. No es poco masculino llorar, pero el feo llanto que pudo no haber seguido a mi primera entrada en la casa después de mudarme fue todo menos bonito. Recordándolo, probablemente lo mejor fue mi dormitorio. El único mueble era una cama king individual, lo único que había en mi enorme cuerpo dentro de mi presupuesto. Al final de la cama, mirando a la carretera, había una única ventana. A la izquierda de la cama, frente a la puerta, había un pequeño armario. Me alegré mucho al verlo, y ya estaba pensando en cómo organizar mis cosas en él cuando me senté en la cama. Había sido un infierno montarlo yo solo, pero la comodidad había merecido la pena de sobra. La primera noche en mi habitación fue algo que no creo que olvide nunca, al igual que la última. Vivir la vida por mi cuenta, ir a trabajar y trasladarlo todo poco a poco desde mi dormitorio y la casa de mis padres a mi nueva casa, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Puede que sea un adulto de nombre, pero el niño que hay en mí adoraba esa sensación más que ninguna otra cosa. Eso duró una semana. Era un sábado de pereza. Normalmente me pondría al día con toda la limpieza que había ido acumulando durante la semana, pero era mi primer fin de semana después de la mudanza y solo quería relajarme. La televisión estaba puesta y tenía unas cuantas películas que llevaba tiempo queriendo ver en Netflix. Era exactamente lo que siempre había soñado cuando me imaginaba viviendo por mi cuenta. Normalmente lo haría en la sala, pero una pequeña parte de mí adoraba la idea de mi habitación. Así que decidí hacer el esfuerzo de instalar la televisión ahí para cambiar de aires. Moví todo en el transcurso de unos minutos y finalmente me dejé caer en la cama con una bolsa de palomitas de microondas y algunas películas B en fila que prometían un buen rato. Las películas se alargaron y la hora acabó por hacerse tarde. El cielo pasó de un precioso conjunto de rojos y naranjas que insinuaban el rosa al azul de medianoche de un cielo nocturno libre de luces callejeras. La ventana a los pies de mi cama daba una hermosa noche estrellada. La única luz de mi habitación era el resplandor azul de mi televisor, que emitía otra película que prometía mantenerme despierto hasta el anochecer. Era la pacífica satisfacción de una noche de juego familiar, sumida en la profunda quietud que va más allá del sonido. Mi habitación no era silenciosa. La televisión estaba lo suficientemente alta como para oírla sin llegar a despertar a los vecinos. Era un silencio más profundo que eso. Era el silencio que temes de niño cuando estás despierto hasta tarde viendo dibujos animados. Es un silencio lleno de vacío. El único sonido era el de la televisión. Ningún carro cruzaba la carretera principal con su estruendo insensato, ni los pájaros entonaban su canto. No subían los crujidos de una casa asentándose, ya que los apartamentos, incluso los de porquería, se construyen con mejores estándares que eso en esta época. No, había silencio de todo menos de mi televisor y la película que estaba viendo. No estoy seguro de cuándo me di cuenta. Es una de esas cosas que pueden pasar desapercibidas durante bastante tiempo si tienes la suerte de no pensar en ello. Pero una vez que me di cuenta, fue enloquecedor. Una parte de mí lo sabía. Sabía que
Más allá de toda sombra de duda, había algo, cualquier cosa, que rompería ese silencio en un momento. Creaba una expectación suficiente para que mi corazón se acelerara. Golpeó contra mi pecho en lo que solo podría recordar vagamente como terror absoluto. Los adultos no se asustan por la noche. Los adultos no temen a la oscuridad. No suben el volumen de la televisión en la oscuridad de su propia casa en mitad de la noche para ahogar el silencio ensordecedor que prometía resquebrajarse a cada segundo que pasaba. La televisión no podía ahogarlo, por supuesto. El problema nunca fue el silencio. El silencio era solo un síntoma. Al fin y al cabo, no es el silencio lo que te aterroriza, del mismo modo que no es la caída lo que te mata. Es la repentina ausencia de silencio lo que temes. Es la quietud prometedora lo que te mata. El silencio nunca fue realmente el problema. Del mismo modo que no es la noche la que te asusta, ni la oscuridad la que transforma el mundo en una pesadilla hecha realidad. Es tu mente la que lo hace. Es el pánico. Así que cuando mi casa, mi amada casa, se quedó en silencio de esa manera tan profunda que todos recordamos temer de niños y mi televisión no podía animarla, me asusté. Entonces un crujido único y alargado que chilló en la inquietante quietud de la noche. La puerta de mi armario, cerrada a tope, incluso antes de llevar la televisión a la habitación, se abrió. Lentamente, la puerta se acercó a mí, alejando mi vista de sus entrañas. Sabía que podía levantarme de la cama. Sabía, lógicamente, que podía caminar hacia ella en ese momento y cerrarla sin mirar nunca dentro. Sabía que más allá de toda sombra de duda, no podía mirar dentro de ese armario. No sabría decir de qué parte de mí procedía aquello. Desde luego, no tenía origen en nada que yo pudiera contarte. No era un pensamiento lógico, respaldado por razonamientos y pruebas empíricas. Era un pensamiento enloquecido, nacido de un pánico temeroso. Miré fijamente la puerta de mi closet, casi obligándola a cerrarse con la fuerza de mi mirada. Era alta y de madera como cualquier otro millón de puertas de closet del mundo. El pomo era de cobre y la veta de la madera se movía en líneas y círculos en los que normalmente podía perderme. Se extendía hacia afuera, se abría para dejarme ver su interior. Entonces, mi ventana empezó a mirarme. Como una sensación de ardor, como si supiera que alguien me observaba, se clavó en mí. Cambié la vista a la ventana, situada a los pies de mi cama. Mi mirada pasó rápidamente por la televisión. ¿Cuándo había parado la película? Mi mirada se posó en la ventana. La noche, antes tan clara y mágica, parecía ahora mucho más vacía. Las luces de la calle, donde estaban las luces de la calle, estaba tan vacía. Las estrellas estaban ahí y la carretera no se había movido, pero la noche era más oscura. Las estrellas no la iluminaban como deberían. Era como si una niebla se hubiera colado en la noche para robarme la visión. Podía ver la carretera, pero no distinguía bien sus líneas. La pintura blanca era invisible en la oscuridad. La noche era demasiado densa para verla. Era demasiado densa para distinguirla. Todo lo que podía ver eran los innumerables monstruos que mi mente pintaba en el lienzo negro. Así que no vi los ojos y lo agradecí. Sabía por esa misma parte de mí que me había dicho que no podía mirar lo que había dentro de mi closet, que no podía mirar lo que miraba desde mi ventana. A continuación, mi conciencia se dirigió a mi puerta, mi hermosa y asombrosamente cerrada puerta. Siempre cerraba la puerta cuando me iba a dormir. No importaba lo grande que me hiciera o lo maduro que llegara a sentirme, la puerta permanecía cerrada. No podía mirar hacia la oscuridad mientras dormía, ni siquiera en una noche que estaba viva. Esa noche, nunca había estado tan agradecido por esa costumbre, porque mientras miraba la puerta de madera colocada pulcramente en su marco, podría haber jurado por el propio nombre del Señor que algo detrás de ella quería entrar. Quería desesperadamente estar dentro de mi dormitorio en ese momento, y yo sabía más que ninguna otra cosa que no quería permitirlo. Y entonces la cosa golpeó la puerta. No tocó. La puerta no tembló en las bisagras por el esfuerzo. Golpeó ligeramente la puerta de madera. Un único y débil golpecito en la puerta de mi habitación en mitad de la noche. Quería entrar desesperadamente en mi habitación.
Quería que abriera la puerta, lo mirara y finalmente entrara. Pero me quedé ahí sentado, escuchando desde mi cama como un niño asustado. Y como un niño asustado, busqué el refugio que solo los inocentes pueden permitirse. Me subí la gruesa manta sobre la cabeza y me estremecí como un potro recién nacido que se supone debería andar de pie por primera vez. Mientras tanto, golpeaba mi puerta y me observaba. Ya no venía de la ventana ni del closet. Estaba en todas partes. Estaba en todas partes que no fuera mi pequeña manta que me protegía de la oscuridad de mi habitación. Así que me tumbé bajo la manta, escuchando cómo el absurdo golpeteo se volvía cada vez más furioso, tentándome a levantarme de la cama y dejarlo entrar. No sé por qué cerré los ojos. No sé por qué decidí esconderme bajo la manta como el tonto que era. Fue la acción de un niño asustado, demasiado asustado para enfrentarse a la oscuridad y ver que nunca hubo nada ahí en primer lugar. Pero no me arrepiento. Incluso cuando sentí que la propia manta había desaparecido y que en cuanto abriera los ojos la vería, no me arrepentí. Huí y me escondí. Corrí y me escondí de algo que no podía ver. Sentí el aliento caliente sobre mí en mi manta, sintiendo la mirada de algo justo delante de mí. Era como si en cuanto abriera los ojos estuviera mirando directamente a los ojos de otra cosa que había entrado en mis dominios. Entonces lloré y el golpeteo cesó. El silencio se asentó. Solo en mi habitación oscura, bajo mi manta, una risita, no mía, sino de aquello. No sentí que la manta se moviera ni que mi cama se desplazara, pero estaba ahí, justo a mi lado, se reía. Nunca antes había sentido un pánico tan exquisito. Era como ser perseguido, pero sin poder ver nunca que te perseguía. Lo sientes pisándote los talones, a punto de atraparte, pero sin llegar a alcanzarte. Te persigue como una violenta quemadura contra cada uno de tus pensamientos, mientras te mantienes un momento más fuera de su alcance, pero sigue avanzando. Se mantiene al borde de tu cola, como la tortuga de la fábula que siempre sigue a una liebre que no puede escapar. Sigue pegada a tu cola. Y esa risita estaba tan cerca del final de su juego. Mi respiración se entrecortó. Sentí el corazón contra el pecho mientras me acaloraba más y más bajo la manta. Y el golpeteo, ese golpeteo inane, no cesaba. Me rogaba que lo dejara entrar, pero la risa quería que la mirara, exigía que lo mirara. Me ordenó que abriera los ojos y le viera frente a mí, observándome, sonriendo. Y entonces, como una ola rompiendo en un castillo de arena, alivio, ya estaba hecho. Volvió a sonar la televisión y los autos retumbaron desde mi ventana. El vecino de arriba volvió a practicar para su audición como rockstar y el canto de los pájaros regresó sigilosamente del abismo. Finalmente exhalé y me quité la manta del cuerpo. El aire frío se precipitó sobre mí mientras la manta llena de calor salía despedida por el lateral de la cama. Me había escapado. La persecución había terminado y no me habían atrapado. No lo había mirado. Será la próxima vez, susurró la voz. Y no necesitaba saber que no debía abrir los ojos. El tiempo pasó por un momento. Se hizo el silencio en la habitación y se oyó una risita malhumorada, como antes. Estaba por todas partes, pero sobre todo delante de mí. La voz volvió a reír, estridente y aguda como era. Mi puerta se cerró. Mi puerta cerrada, bien cerrada, la misma puerta que había cerrado como todas las puertas de todas las habitaciones en las que había dormido, se cerró sola al cortar la risa. Entonces lloré de verdad. Temblé y lloré como un niño y no me avergüenzo de ello. No me arrepiento de lo que hice presa del pánico. No puedo porque sabía que lo volvería a hacer. Miraría a mi ventana y miraría fijamente a mi puerta y me escondería bajo mi manta una y otra vez, y cuando lo desconocido llamara ahí también, me escondería detrás de mis ojos como el cobarde que era. Me mudé ese día. Puede que mi nombre esté en el contrato de renta, pero esa casa ya no es mía. Ni esa habitación, ni la cama, ni la tele. Dejé todas y cada una de las cosas que he tenido en ese apartamento y estaré muerto y enterrado antes de volver a ver nada de eso. Huí como lo haría un niño y lo volvería a hacer. Ya no duermo por las noches. Permanezco despierto y vigilo. Miro hacia la oscuridad buscando ojos. Charlie 3-1 Yankee América. Canadá número
Acaban de escuchar. Me escondí debajo de mi sábana mientras esos se reían. Un archivo compartido por Jackie fucking Vincent. El montarse a un nuevo lugar que es tuyo y solo tuyo realmente es toda una experiencia. Depende del tipo de persona que seas y la zona en la que vivas. Puede que tardes un poco en acostumbrarte a la oscuridad, pero en este caso creo que esconderte debajo de tu sábana es válido. Fue muy inteligente al mudarse de inmediato. No olviden dar like si les gustó este relato y suscribirse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.